Reciban ustedes un cordial saludo. Estamos aquí nuevamente en su canal BrainMath, hoy para tratar un tema muy interesante: la tasa de variación de una función y la variación media. Antes de empezar a explicar este tema, es importante que recordemos dos conceptos: el de variable independiente y el de variable dependiente. En el gráfico de una función, la variable independiente siempre se ubica en el eje X. La variable dependiente va en el eje Y. En este gráfico que tenemos aquí corresponde a la representación de la distancia en kilómetros recorrida de un ciclista en función del tiempo, en este caso en minutos empleados. Entonces, para nosotros tendríamos que en el eje X, o sea, lo que para nosotros sería la variable independiente, tendríamos el tiempo, y en el eje Y tendríamos la variable dependiente, que para este caso sería la distancia, o sea que sería en kilómetros para nosotros. Entonces tendríamos esas dos variables ya identificadas. Entonces nos vamos a lo que es la tasa de variación de una función, que dice que la tasa de variación o incremento de una función es el aumento o disminución que experimenta una función al pasar la variable independiente de un valor a otro, y se representa como tasa de variación de x1, x2 igual a f de x2 menos f de x1. Entonces lo que nosotros tenemos aquí simplemente es la fórmula para hallar lo que es la tasa de variación. Esa fórmula para hallar la tasa de variación se aplica en cualquier intervalo de la gráfica de una función. Entonces inicialmente nosotros tenemos esta gráfica. De esta gráfica vamos a coger el primer intervalo, que es, como ustedes pueden ver, hablamos aquí de la tasa de variación de 0 a 30. Si nosotros la queremos hallar, esa tasa de variación, entonces tendríamos aquí tasa de variación para el intervalo de 0 a 30, y entonces corresponde la componente en Y para 30. Si ustedes observan la gráfica, aquí está 30, ¿sí? Tendríamos que ubicarnos aquí y seguir, y tendríamos que para 30 es ¿cuánto? 15. Entonces tendríamos que sería 15, y para 0 pues obviamente también sería 0. 15 menos 0, lo que nos da que la tasa de variación sería de 15 kilómetros. Ahora, para el segundo ejercicio, donde nos hablan a nosotros de la tasa de variación para el intervalo de 17 a 22, entonces tenemos nosotros que para 22 marca 11 y para 17 marca 6.5. entonces tendríamos 11 menos 6.5, lo que nos va a dar a nosotros 4,5 kilómetros. Así podríamos seguir hallando nosotros la tasa de variación para cualquier intervalo. Es importante que tengamos en cuenta que primero va la segunda componente, o sea, f de x2 menos f de x1. Es importante que eso lo tengamos claro. Ahora, para nosotros va a ser de más utilidad calcular lo que se llama la tasa de variación media. Eso nos indica la variación relativa. La tasa de variación media, como usted la puede observar, es f de x2 menos f de x1, que sería la misma tasa de variación dividido entre x2 menos x1. Si ustedes ya lo observaron bien, también se darán cuenta que esta tasa de variación media tiene la misma definición, si observan, de la tangente, ¿sí? Y también tiene la misma definición de la pendiente.
lo que nosotros llamábamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces mire cómo vamos nosotros relacionando los temas. Entonces a eso es a lo que llamamos tasa de variación media. Entonces nosotros podríamos hallar la tasa de variación media. Por ejemplo, en este ejercicio de acá nos hablan de tasa de variación media entre 15 y 21. Y esa tasa de variación media corresponde entre 15 y 21. Entonces tendríamos lo siguiente. Para 15 nos marcaría 6, ¿correcto? Y para 21 nos marcaría 10. Entonces tendríamos 10 menos 6 por este lado sobre 21 menos 15. Y tendríamos 4 dividido en 6, o sea, tendremos 4 sextos, pero también lo podemos simplificar, mitad, mitad. Esto nos da igual a 2 tercios, ¿sí? Y esto vendría siendo kilómetros sobre minutos, ¿sí? Porque el tiempo empleado fue en minutos. Entonces ahí tendríamos la tasa de variación media entre 15 y 21. De igual manera podríamos hallar la tasa de variación media entre 22 y 30. Entre 22 y 30 sería, en 22 vale 11 y en 30 vale 15. O sea que tendríamos, voy a hacerla aquí rapidito, tasa de variación media. En ese caso sería entre 22 y 30. Entonces entre 22 y 30 serían 11 para 22 y para 30 15, o sea que sería 15 menos 11, 15 menos 11, y aquí sería 30 menos 22, lo que nos daría un resultado de 4 octavos. Y si lo simplifico, pues 4 octavos me va a dar a mí un medio, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces la tasa de variación para el otro intervalo. Y así podríamos hallar la tasa de variación y la tasa de variación media para cualquier intervalo. Bueno, ahora, en la gráfica de una función también es importante determinar cuando una gráfica es creciente, cuando la gráfica es decreciente y cuando la gráfica es constante. En términos de matemáticas o en términos de definición matemática, nos dice a nosotros que una función es creciente en un intervalo cuando, dados dos puntos cualquiera del mismo, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2, lo que llamaríamos nosotros su imagen. La imagen la imagen de x1 sería menor que la imagen de x2, y será decreciente si x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Esta es la definición matemática, pero hay una manera mucho más sencilla para uno saber si una función es creciente o es decreciente, y es muy sencilla. Si es creciente en un intervalo, lo único que tú tienes que determinar es que la gráfica sube. Si es constante, lo único que tienes que saber es que la gráfica es una línea recta horizontal. Y si es decreciente, lo único que tienes que saber es que la gráfica baja. Entonces tendríamos nosotros que aquí la gráfica es creciente, que aquí es constante y que aquí es decreciente. Bueno, siguiendo con el tema, entonces vamos a realizar el análisis de estos dos gráficos. Vamos a determinar cómo se encuentra la gráfica en cada uno de los intervalos, y los vamos a clasificar, o sea, si es creciente, si es decreciente, si es constante. Entonces vamos a mirar, en el primer gráfico tenemos un gráfico de posición en función del tiempo. Es un gráfico muy utilizado en física. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos un primer intervalo que va de 0 a 2, un segundo intervalo que va de 2 a 3,
tercer intervalo que va de 3 a 4, cuarto intervalo que va de 4 a 5, quinto intervalo que va de 5 a 6 y por último el sexto intervalo que va de 6 a 7. Entonces podemos ir mirando y vamos determinando aquí el gráfico, por lo menos este gráfico. En el primer intervalo nos podemos dar cuenta que se encuentra subiendo, entonces podemos decir aquí sube. Vamos a determinar entonces si aquí sube, entonces en este primer intervalo es creciente. Aquí, como ustedes pueden dar cuenta, se mantiene una línea recta horizontal, entonces podemos decir que es constante. Aquí, como se puede dar cuenta, va disminuyendo, entonces es decreciente. Aquí es constante, aquí es decreciente y en este último intervalo es constante. Entonces podemos darnos cuenta que es muy sencillo. Entonces tendríamos, si completamos la tabla, tendríamos que aquí es creciente, tendríamos que aquí es constante, tendríamos que en este es decreciente, que de 4 a 5 es constante, tenemos que luego viene siendo decreciente y por último tenemos que este es constante. Miremos este segundo gráfico. En este segundo gráfico no he colocado los intervalos, los voy a dejar para que ustedes lo coloquen. Simplemente voy a determinar el estado. Tenemos un intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. Como se puede dar cuenta, en la primera parte la gráfica va decreciendo, ¿sí? Vamos bajando, entonces tenemos que la primera parte decrece, luego venimos como subiendo, o sea que en el segundo intervalo la gráfica crece, luego decrece y posteriormente vuelve y crece, o sea sería creciente. Entonces ahí tendremos el análisis de esos dos gráficos. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.